Me acompaña para conducir este programa mi estimada colega comisionada de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, Neira Godoy. Buen día. Además, la reconocida excomisionada presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Oaxaca y activista social, Reina Santillar. Gracias a ambas por su presencia. Además, contamos el día de hoy con la participación de una invitada bastante especial, muy reconocida, y para presentarla como merece, le solicito a mi querida compañera Neira nos diga de quién se trata y cuál es el importante tema que nos convoca el día de hoy. Gracias. Con gusto, Keops, los saludo afectuosamente desde Jalisco, su tierra, su espacio, y me da mucho gusto coincidir desde luego con ustedes en este programa número 145 de Tejiendo Redes Anticorrupción, un programa por todas y todos ustedes ya conocidos por la audiencia que el día de hoy nos acompaña. Y hoy, como bien lo mencionabas, estamos de manteles largos, nos acompaña la maestra Natalia Telles Torres Orozco. Ella es magistrada presidenta de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Estimada magistrada, bienvenida a este su espacio, a este su programa. Un placer que esté aquí con nosotros, que haya aceptado esta invitación el día de hoy. Nos engalana aquí con su presencia y Gracias. muchísimas gracias, magistrada. Estimados pues escuchas, estimados personas que nos siguen a través de las redes sociales del comité, de la red de comités de participación ciudadana. Hoy la magistrada va a hablarnos de un tema importantísimo que debe de importarnos tanto a mujeres como a hombres, porque le va a poner esa mirada de perspectiva de derechos humanos. El tema que nos va a abordar el día de hoy ella es las mujeres y el combate a la corrupción. Bienvenida, magistrada, y para hacer la presentación formal le cedo el uso de la voz a mi compañera Reina Santillán. Adelante, estimada Reina. Gracias, Neira. Pues como bien ya mencionaron, Neira y Kiops, que pues tenemos aquí a la magistrada Natalia Telles para que nos hable pues estos temas de anticorrupción desde una perspectiva de la mujer. Entonces, tengo el honor de hacer la presentación de la magistrada. Ella es Natalia Telles Torres Orozco, es maestra en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores de Egresados de la FES Aragón. Cuenta con un máster en el Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional impartido por la Universidad de Génova, Italia. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos diplomados, seminarios, cursos, dentro de los que sobresalen está el diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos, el diplomado teórico práctico en Derechos del Trabajo y Seguridad Social. También tiene diplomado en Argumentación Jurídica, seminario de regulación en materia de responsabilidad administrativa. Tiene el curso básico de formación y preparación, secretarios del Poder Judicial de la Federación, curso de extensión universitaria en estándares de prueba y debido proceso, entre otros. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia docente y laboral, destacando una carrera en el Poder Judicial de la Federación de más de 10 años. Actualmente es integrante de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, fungiendo como presidenta de la misma de los periodos, 21, 23 y 2025. Bienvenida nuevamente, magistrada Natalia Telles Torres. Gracias. Te cedo el uso de la voz, Kiops. Muchas gracias, estimada Reina. Pues con invitada de lujo, me voy a permitir dar la explicación de la dinámica del programa y cómo lo desarrollaremos. Estará dividido en cuatro secciones, donde en las tres primeras nuestra invitada dará respuesta a las preguntas que tenemos el día de hoy y la última sección será de preguntas y comentarios del público participante. Magistrada, iniciaríamos preguntándole, ¿usted considera que es necesaria una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas? ¿La perspectiva de género debe ser considerada en el diseño y la implementación de políticas y programas de prevención de faltas administrativas? Pues cuenta usted con un tiempo de hasta 15 minutos. Muchas gracias, magistrada. No, bueno, muchas gracias. Voy a comerme unos minutos para agradecerles a todos ustedes por esta
amable invitación y la oportunidad de poder participar en estos maravillosos foros y sobre todo importantes para que podamos llegar a muchas partes de nuestra República Mexicana y seguramente del mundo entero en este tema que es sumamente importante del combate a la corrupción. Insisto, muchísimas gracias, Neira, Keops, Reinas, muchísimas gracias por esta invitación, por hacerlo posible, por tenernos aquí y podernos reunir a compartir estos temas. En relación a la primera pregunta de si es necesaria una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, yo lo he venido diciendo y no es reciente, es desde que yo me integro a esta tercera sección y empezamos a implementar esta parte de la reforma constitucional del 2015. En general, la Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene muchas carencias, tiene muchas deficiencias, tiene muchas contradicciones que nos han puesto en jaque a los magistrados para poder resolver estos temas. Y sobre todo, y ya lo hemos platicado en otros foros, y de hecho ya se está trabajando ahí en una iniciativa y se está retomando la iniciativa de ya algunas senadoras en años pasados, sobre todo en temas de género y en temas que sí nos interesa mucho que quede muy bien tipificado porque está el tema del hostigamiento sexual, el sexting, que se da no nada más en la vida privada de las personas, sino también en el servicio público, y que como tal no existe un tipo administrativo dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Tenemos un tipo muy general, que es el abuso de funciones, y en el cual precisamente por esta carencia de un tipo administrativo que, que tipifique, que encuadre este tipo de conductas, en 2021 se hace una modificación a este artículo de abuso de funciones y se agrega un párrafo que nos remite a la ley para garantizar la vida libre de violencia de las mujeres. Pero esta referencia que se hace del artículo 20 ter de esta ley se constriñe solamente a la violencia política de género. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado nosotros dentro de la práctica aquí en el tribunal, en esta tercera sección? Justamente es que hay denuncias, hay quejas dentro de los órganos internos de control de servidoras públicas que refieren o incluso nos ha tocado casos de menores de edad que son alumnos, alumnas de escuelas secundarias, bachilleratos, que refieren tener este hostigamiento, este abuso sexual dentro de las instituciones o del sexting. Ya tuvimos un caso dentro de la tercera sección. Y al momento que llegan este tipo de investigaciones que vienen también corroboradas o apoyadas en medios de prueba como peritajes psicológicos, los testimonios no solamente de las víctimas, sino también de testigos. A mí me comentaba en su momento una de las magistradas de la sala auxiliar, que es quienes ven en primera instancia que qué hacían si no hay un tipo administrativo. La autoridad investigadora lo encuadra precisamente en el abuso de funciones y sí hay forma de poderlo ir encuadrando, pero también hay esta disidencia de si efectivamente es un abuso de funciones como tal o debería de existir un tipo. A mí me parece que deberían de existir tipos específicos en estos temas, precisamente para que no exista pues esta discordancia en cuanto al tipo y las características de las conductas, porque el abuso de funciones va más enfocado al trato, a las decisiones que se toman dentro de
de las instituciones o a las omisiones que se toman dentro de las instituciones y no tanto a las actividades o a las acciones que influyen o inciden dentro de las relaciones humanas que me parecen muy importantes. El tema del acoso y el hostigamiento lo hemos tenido ya en varios asuntos que hemos sancionado, hemos tratado de encuadrar estas conductas y me parece que por ahí hay algún asunto que no se pudo realmente encuadrar, no se pudo corroborar, precisamente también por de medios de prueba que luego las partes no aportan. Que realmente se puedan encuadrar este tipo de conductas para que no exista una pues impugnación en cuanto a que no se puede, este tipo de conductas no se pueden sancionar como faltas administrativas. Yo, que soy también docente en la Facultad de Derecho y tengo el honor de poder impartir la cátedra de régimen jurídico anticorrupción, yo lo platicaba el año pasado con mi grupo en su momento, y ellos me decían, es que como tal no se puede encuadrar si somos muy legalistas, muy estrictos, no podríamos encuadrar la conducta en abuso de funciones. Y más bien constituyen delitos. Y me parece acertado, pero también hacían una reflexión los mismos estudiantes y también me parece muy importante tomar en cuenta esa visión que ellos tienen en su momento, que es que en este procedimiento es mucho más fácil, eh, lamentablemente, también por pues el sistema, que también hay mucha corrupción dentro del sistema de las fiscalías, ¿no? En la materia penal, que parecía más viable sancionar y denunciar en la vía administrativa para evitar que estos servidores públicos siguieran cometiendo este tipo de acciones dentro de las instituciones, en virtud de que en la vía penal pues desafortunadamente se sigue revictimizando a las mujeres, se sigue revictimizando a estas víctimas y terminan no siendo sancionados en la vía penal, que también habrá que poner mucho énfasis en esa materia y hacer las reformas en materia penal también las pertinentes y sobre todo en el sistema de procuración de justicia. En ese sentido, me parece que esa sería una reforma sumamente importante, así como el tema de las sanciones, y no nada más las sanciones en la materia de las faltas administrativas, en las que se ve afectada la dignidad de las mujeres, en las que se ve, y no nada más de las mujeres, también hemos tenido conocimiento de abusos, de hostigamiento hacia los varones, eso hay que ser también objetivos y que también tienen derecho a denunciar y que se sancione a quien está cometiendo este tipo de conductas. La parte de las sanciones administrativas de estas faltas, me parece que en general las sanciones están mal precisadas dentro de la misma ley porque son muy vagas y no dan un margen para poder tasar una falta administrativa y poder ir sancionando de acuerdo a la magnitud real y a las personas, porque pues las condiciones particulares de los servidores públicos o incluso de las empresas, sino que tenemos unos parámetros muy fijos, muy estrictos, que a veces pudieran resultar o muy estrictos, muy severos estas sanciones, o muy poco sólidas, muy poco eh, eh, pues ilustrativas o representativas de una sanción. Esto lo señalo porque, por ejemplo, un servidor público que comete un abuso de funciones en la parte del abuso sexual o del hostigamiento o del sexting en esta materia, resulta que solamente como no hay un daño económico, no hay un daño patrimonial,
no hay un perjuicio comprobable en dinero, la sanción máxima que se le puede imponer a estos tipos de servidores públicos es la inhabilitación por un año. Y esa inhabilitación por un año no la podemos agravar porque así nos limita la ley. Solamente podemos imponer inhabilitaciones hasta por 20 años cuando hay un daño patrimonial o cuando hubo un beneficio económico. Entonces, también en esa medida me parece que al momento pues, de haber elaborado esta ley, el legislador perdió de vista estas materias que son muy importantes y estos parámetros para poder imponer sanciones administrativas, porque, bueno, en mi muy particular punto de vista, un servidor público que comete un hostigamiento sexual, un abuso sexual, que con independencia de que debe ser sancionado en la vía penal, no debería de seguir sirviendo ni fungiendo como un servidor público. Tenemos el caso, por ejemplo, y ha sido recurrente en los asuntos que nosotros hemos revisado, de docentes, de maestros, que acosan a las estudiantes, y luego, peor aún, son menores de edad, y a cambio de una calificación aprobatoria o de tener una buena relación con el maestro, porque están en una posición de poder sobre las alumnas. Y me parece que se les inhabilite solamente un año y puedan seguir fungiendo como docentes en una institución de esta naturaleza, a mí me parece muy grave. A mí me parece que sí deberíamos también de reformar y de tener una visión más amplia de este tipo de sanciones que se podrían y se deberían de imponer a estos servidores públicos que incurren en este tipo de faltas administrativas, tratándose de cuestiones de género y de violencia hacia, insisto, no nada más hacia las mujeres, sino también hacia los varones, sobre todo tomando en cuenta la situación social, histórica en la que nos encontramos, donde ya hay una apertura muy grande y una diversidad de reconocimiento y de autorreconocimiento de géneros, en ese sentido debería también de irse adaptando la normatividad, de adaptando las sanciones, de adaptando los tipos, a efecto de realmente ir combatiendo la corrupción dentro de nuestras instituciones y sobre todo porque son acciones y son conductas que impactan de manera muy, muy grave en la sociedad de los mexicanos, ¿no? Eso sería en términos generales de por qué yo considero que es urgente en materia de género hacer una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Gracias, magistrada. Adelante con la Nos, reflexión de esta primera sección, estimada Reina. Magistrada, pues usted nos acaba de plantear toda esa exposición de motivos que debe de estar en manos de las y los legisladores para entrar a este tema, porque muy desafortunado, efectivamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas pues no contempla este tipo de acciones como un delito y que se van, o la perspectiva de cuando se hicieron estas leyes, pues fue directamente económico, ¿verdad? Que consistió únicamente en daños patrimoniales, pero no en daños a las mujeres que trabajan dentro de las instituciones. Y muy grave porque no es un caso, dos casos que se han sabido, sino son muchos, muchos casos en donde la mujer sirve como moneda de cambio a cambio de un puesto. Entonces es por lo que es grave. Y otra de las cosas otra de las cosas que igual duelen como esta de moneda de cambio para un puesto es cuando las mujeres se atreven a denunciar, las servidoras públicas se atreven a alzar la voz, prácticamente sufren más hostigamiento, mayor hostigamiento. Yo lo comento en una voz viva de una servidora, yo lo viví en el momento de denunciarlo, en el momento de alzar la voz,
prácticamente quedas tachado de loca, quedas tachada de revoltosa, de hacerle daño a la institución y entonces se revictimiza porque pues tanto quienes te rodean te revictimizan, no hay voz que escuche porque la ley no escucha. Entonces, creo que esta exposición de motivos que usted nos acaba de plantear es una necesidad urgente. Si ya avanzamos en la violencia política en razón de género, ¿qué pasa con las demás que no somos votadas? ¿Qué pasa con las que estamos ahí desde un área de limpieza, en un área de una trabajadora, pues simplemente no se nos escucha y es terrible vivir la revictimización dentro de las instituciones? Es una necesidad urgente, magistrada, y creo que esto debe de llegar, o lo saben las mujeres legisladoras, porque tenemos esa paridad de género dentro del poder legislativo y creo que es urgente que lo retome. Esa sería mi reflexión, magistrada. Muchas gracias. Gracias a usted, Reina. Adelante, estimada Neira, con la segunda sección. Gracias. Les escuchaba con atención y mientras les escuchaba es inevitable que lleguen como flachazos a la mente estos casos cercanos que conocemos de víctimas del sistema, así lo voy a decir, víctimas del sistema, y, y es doloroso que en la agenda pública, en la construcción de los asuntos públicos y aquellas personas que deberían de entregar su vida vocacionalmente hablando para dignificar lo que se gesta en el sector público, utilicen la asimetría de poder para abusar de las personas, para denigrarlas, para despojarlas de su integridad. Es dolorosísimo ello. Muchísimas gracias, magistrada, por esta ilustre disertación y disección. Y eso nos lleva a hacer dos planteamientos ya más en la cancha de qué es lo que se está haciendo desde el mundo del Sistema Nacional Anticorrupción, desde el mundo de los sistemas locales anticorrupción, y eso me lleva justamente a plantearle, a preguntarle si usted considera que qué acciones necesarias son para poder implementar esta prevención y erradicar la corrupción, insisto, desde el nicho de los sistemas creados para ese propósito. Su mirada desde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, desde luego, es muy valiosísima. Recordemos que tienen un asiento en el tribunal y pues hay más idea, sobre todo desde la perspectiva jurídica, de cómo se tiene que ir previniendo y erradicar la corrupción. Finalmente, preguntarle si considera que se incluye el enfoque de género en la lucha contra la corrupción, si realmente se está incluyendo. Regreso al contexto. Tenemos un sistema nacional desde 2015 a la fecha, conocemos algunos esfuerzos, sabemos que frente a problemas tan colosales, cualquier esfuerzo se ve mínimo, pero hay elementos graduales que se van caminando. Le escuchamos con atención, magistrada. Sí, muchas gracias por estos pues muy importantes reflexiones y sobre todo cuestionamientos. ¿Qué acciones y mecanismos para prevenir y erradicar la corrupción dentro del Sistema Nacional Anticorrupción? Yo considero que uno de los más importantes que se empieza a hacer y que se empieza realmente a focalizar, porque creo que a estas alturas, después de la reforma del 2015, que estamos ya a 10 años, y 8 años, casi 8, de que empieza a trabajar ya este Sistema Nacional Anticorrupción y se empieza a aplicar la ley. Me parece que es un muy buen momento para hacer una autocrítica y una autorreflexión sobre lo que sí nos ha funcionado y lo que se puede mejorar, ¿no? Porque todas estas áreas de oportunidad que tenemos precisamente para que
este Sistema Nacional Anticorrupción realmente cumpla con su función y podamos realmente prevenir y erradicar la corrupción. Pensar en erradicar por completo la corrupción tal vez pueda sonar un tanto ambicioso porque pues desafortunadamente siempre va a haber alguna persona, algo que lleve a cometer un acto de esta naturaleza, pero sí a disminuirla de manera importante, ¿no? Eh, ¿Qué necesitamos hacer desde todo el sistema, que donde efectivamente el tribunal tiene un asiento dentro de este Sistema Nacional Anticorrupción? Y me parece que es de suma importancia también que se nos escuche a nosotros como, pues como la parte juzgadora. Uno, insisto, es la modificación de la ley, que la ley sea incluso más, pues más flexible, incluso pensar en una modificación o en una renovación del procedimiento que muchas veces nos hemos encontrado que es es muy largo, es larguísimo. Toda la investigación y todo el tema del desahogo, pensar en procedimientos, en muchos casos sumarios, la carga de trabajo que tiene la Secretaría de Anticorrupción es enorme y la carga de trabajo que a nosotros nos ha ido llegando también es impresionante. Del 2021 que nosotros empezamos a sesionar dentro de este tribunal a la fecha, el número de expedientes ha crecido en un 600%, ¿no? El año pasado terminamos con 900 asuntos, ahorita en abril, a mediados de abril ya vamos en 400 asuntos, no quiero imaginarme para diciembre con qué cantidad de números vamos a terminar. Y también pensar en no nada más hacer una reforma dentro del procedimiento, sino también considerar que se necesitan más magistrados, que se necesitan más salas para que este trabajo jurisdiccional también sea más rápido y más eficiente para la impartición de justicia. Eso a mí me parecería fundamental, en pensar también en procedimientos sumarios y en muchos casos que no tienen que ver quizás con la materia de el hostigamiento, el abuso, el sexting, pensar en que hay procedimientos que nos llegan por faltas administrativas graves porque efectivamente constituyen o encuadran en el tipo de peculado, de cohecho, pero que los montos o los que se está investigando a los servidores públicos son de 200, 300 pesos, que no voy a negar que son actos de corrupción y como dicen, de pesito en pesito se llena ahí el cochinito, ¿verdad? Y no dejan de ser este tipo de actos de corrupción, no dejan de ser faltas administrativas graves, pero que podamos también hacer una distinción en faltas administrativas graves, sí, pero de menor cuantía, y faltas administrativas graves que han llevado a desfalcos millonarios al Estado mexicano y que también estos desfalcos inciden y nos perjudican a todos los mexicanos como sociedad porque se ven reflejados en la falta de buenos servicios de salud, de buenos servicios educativos, de seguridad pública, y eso por decir solamente algunos sectores. Entonces, a mí me parece que este tipo de faltas pudieran resolverse de manera sumaria, de manera incluso que ahora está tan en boga estos medios alternativos de solución de controversias, resolverlos, sancionar en una vía de mediación, en un arbitraje que sea muy rápido y que incluso hasta el propio servidor público esté obligado a restituir esos montos de los cuales se apropió y que no le correspondían, ¿no? Y que son menores. Y eso también podría abonar a que el Estado mexicano pueda recuperar esos recursos que son menores. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque desafortunadamente hay muchas investigaciones de menor cuantía que están muy bien elaboradas, que llevaron muchos años, y que las faltas administrativas graves, en donde hay desvíos de recursos multimillonarios, donde hay abusos de funciones
en donde hubo una afectación al Estado, también millonario, vienen mal integrados, no sé si por la premura, no sé, quiero pensar por la falta de pericia o de experiencia, porque era nuevo el sistema, era nueva la ley, y que no vienen bien integrados y que estamos también dejando una deuda hacia la sociedad mexicana en ese sentido, porque no se están pudiendo sancionar como se deberían a estos grandes actores que están, que corrompieron y que cometieron actos de corrupción importantísimos y que nos han afectado a todos como sociedad. Yo les digo a mis alumnos en las pláticas que he tenido oportunidad de dar, sí, en el sistema, en el derecho administrativo sancionador, claro que los servidores públicos tienen derecho a que se respeten sus derechos como personas, sus derechos humanos, pero también no debemos de perder de vista que el derecho administrativo sancionador, el bien jurídico que tutela como prioridad, es a toda la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque todo eso se refleja en el interés de la nación, en el interés de todos y cada uno de nosotros. En la medida en la que nosotros realmente sancionemos estas faltas administrativas graves, donde se investigue debidamente, se integren bien los informes de presunta responsabilidad administrativa y también tengamos las herramientas nosotros como juzgadores para poder imponer sanciones que realmente puedan llegar a ser efectivas esas sentencias, se puedan realmente ejecutar, porque ahí ahorita si quieren tocamos otro punto, esa es la manera, uno, en la que vamos a empezar realmente a recuperar esos montos de los cuales el Estado mexicano está perdiendo por actos de corrupción, y también vamos a empezar a imponer estas sanciones, sí, de manera ejemplar, y va a empezar también a desincentivarse estas conductas. Pero también otra cosa que a mí me parece fundamental y que creo que todos en conjunto como Sistema Nacional Anticorrupción lo debemos hacer desde cada una de nuestras trincheras, es en materia de educación. ¿Por qué? Si nosotros no educamos desde nuestras infancias y empezamos a enseñar a los niños de jardín de niños, de escuelas primarias, que existen valores, que existe un actuar cívico como ciudadanos mexicanos y que cada acto de corrupción que nosotros cometemos, cada falta administrativa que nosotros hacemos, por menor que sea, va en perjuicio de nosotros mismos, va en perjuicio de nuestro derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, al alumbrado, un buen drenaje, etcétera. Si nosotros no empezamos a ser conscientes desde la infancia a estas nuevas generaciones, ya de adultos es más difícil poder modificar esta escala de valores. Yo siempre les digo, no es que se hayan perdido valores o principios, no. Lo que sucede es que la escala de valores se ha volteado y actualmente pareciera que el que abusa de su posición, de su poder, el que se lleva pues el paquete de hojas de la institución pública, que eso también es un acto de corrupción, es una falta administrativa, eh, ¿por qué no? Si pues, yo puedo, ¿no? Y pues, es de la institución. Si no somos conscientes de eso y si no cambiamos esta mentalidad que está muy fija en estas generaciones, del que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Porque pues yo quiero tener una mejor posición. Pero también ese obtener un recurso de manera ilícita para mi beneficio, pues también va en mi propio perjuicio, ¿no? Porque entonces yo tampoco voy a tener mejores condiciones de trabajo, me van a aumentar los impuestos, no voy a tener un buen servicio de salud, en fin, ¿no? Si nosotros empezamos a educar, empezamos a sensibilizar, a ser conscientes a los niños, a los jóvenes de toda esta actividad, no vamos a tener un cambio a largo plazo. Ahorita sí tenemos mecanismos para sancionar, que se pueden mejorar para poder recuperar aparentemente estos recursos que han sido desviados, que han sido obtenidos de manera ilícita,
pero, pero así no vamos a tampoco a erradicar la corrupción. La corrupción la tenemos que erradicar desde el fondo, desde la educación, desde una escala de valores que se acorde a lo que nosotros queremos como sociedad. Y esa es una de las maneras en la que a mí me parece que es fundamental que desde nuestras trincheras, incluso desde nosotros como juzgadores, tenemos también que involucrarnos con las juventudes, con las infancias, para también poder ir permeando desde abajo esta nueva mentalidad para prevenir realmente, porque eso es lo que todo, esto es lo deseado, que haya prevención en materia de corrupción y que lo que llegue a los juzgados, a los tribunales, sea lo mínimo, ¿no? Eso me parece fundamental. En cuanto, y decía yo, también modificar el tema de las sanciones y de la forma de ejecución, porque si nosotros seguimos con este mismo sistema, hay sanciones, hay resoluciones que se vuelven inejecutables. ¿Por qué? Porque la autoridad que finalmente va a ejecutar es la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las sanciones pecuniarias de un trabajador, un operativo? Yo les cuento mucho este caso. Tuvimos muchos asuntos en esta materia. Venían trabajadores de un sindicato, de una institución, eh, eh, con, con las faltas administrativas de cohecho. ¿Por qué? Recibieron becas que tienen derecho como trabajadores para poder seguir con sus estudios. Pero estas becas, a ellos el sindicato se los prometió y se los tramitó como préstamos, como créditos. Y cuando el órgano interno de control investiga, empieza a revisar mediante auditoría, se da cuenta que están basados en documentación apócrifa. Cuando se manda a llamar a los trabajadores, que todos son trabajadores que ganaban, creo que el que más, el de un salario más alto ganaba 15, 20,000 pesos al mes. Estas becas eran por más de 50,000 pesos, la mayor creo que fue por 150,000 pesos. Muchos de ellos empezaron a escuchar que había una investigación, devolvieron el dinero de manera espontánea, otros hasta que no se les fue requerido lo devolvieron, pero hay otros que desaparecieron. Pero a la par se inicia el procedimiento en materia de trabajo, se termina la relación de trabajo por este tipo de acciones en la vía laboral, y cuando llegan acá, pues se les impone la sanción de que restituyan. No podemos imponer el mismo monto, entonces, no sé, los 50,000 pesos que se les habían dado más un peso. Pero esas sanciones, una vez que quedan firmes, se convierten en créditos fiscales. Si nos ponemos a ver la realidad de la situación de cada servidor público, pues eran servidores públicos que no tenían un ingreso mayor de 20,000 pesos al mes. A eso le agregamos que quedan ya sin un trabajo y que ese crédito fiscal se va a ir aumentando porque pues se va a ir actualizando como cualquier crédito fiscal que va a cobrar el SAT. Entonces, y luego aparte una suspensión de 30 días en el cargo, comisión que tuviera. Entonces, no estamos resolviendo el problema porque estos trabajadores van a estar obligados. No los podemos obligar a algo imposible, no los podemos obligar a que restituyan un monto que no tienen y a que restituyan una cantidad que se va a ir haciendo mayor, y entonces ese dinero nunca va a regresar al Estado mexicano, ni siquiera a la institución. Entonces, sí tenemos que replantearnos esta forma de ejecución, pero desde la imposición de la sanción, de qué sanciones podemos imponer, hasta cómo podemos recuperar esos montos. Entonces, en esa medida, a mí sí me parece que pudiéramos establecer otros mecanismos para sancionar y sobre todo para recuperar estos desvíos o estos montos que han sido
obtenidos de manera ilícita y que van en perjuicio, en menoscabo del Estado mexicano, del patrimonio, del presupuesto, incluso de nosotros como mexicanos. Esa sería mi reflexión en ese sentido. En cuanto a si se incluye el enfoque de género en esta lucha, en este combate contra la corrupción, pues en un inicio no está como muy claro, a pesar de que las mujeres son las primeras víctimas de estos actos de corrupción. ¿Y por qué son las primeras víctimas? Porque son o somos quienes somos cuidadoras, quienes salimos a buscar la salud del hijo. Y en este tipo de relaciones, al llegar a las instituciones, es a las mujeres a las primeras que se les afecta. ¿Por qué? Porque es a la que se le pide, justamente como lo decía nuestra querida compañera Reina, esta moneda de cambio por un servicio, ¿no? Nos utilizan, eh, nos, nos vuelven objetos, nos cosifican, ¿no? Para tener un servicio de salud, para tener un puesto, y eso no está previsto dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y yo no lo he palpado hasta los últimos años, que haya tenido este enfoque de género. Me parece que hoy y de quizá desde hace un par de años se ha empezado a visibilizar esta problemática, a visibilizar que las primeras víctimas y que que somos las más vulnerables, las mujeres, en este entramado de corrupción, ya se ha empezado a visibilizar, y me parece muy importante justamente que desde el Sistema Nacional Anticorrupción, desde los sistemas locales, trabajemos todos en conjunto para poder seguirle dando un enfoque de género a este combate a la corrupción, y realmente ser objetivos de cuáles son estas vulnerabilidades a las que nos enfrentamos como género, como mujeres, para que empecemos a disminuirla y empecemos a erradicarla. Pero sin duda yo insisto en que una de los mecanismos que tenemos que, que fortalecer y que ser muy insistentes, muy reiterativos, es en la educación, pues incluso en esta inclusión de materias cívicas, incluso temas de empezar también a introducir a los niños en qué es la corrupción, cuáles son los actos, qué repercusiones tiene, y no nada más repercusiones como sanciones, como el castigo, porque voy a cometer este acto, me van a castigar, no, sino sensibilizarlos y ver que cada acto de corrupción va en perjuicio de uno mismo. Entonces, la educación para mí es fundamental, y también incentivar mucho algo que decía también nuestra querida compañera Reina, el tema de la denuncia. El tema de la denuncia, tenemos que cambiar esa mentalidad, porque hoy por hoy el que denuncia es el enemigo público de todos. Tenemos que cambiar esa mentalidad y tenemos que realmente a quien denuncia apoyarlo y no revictimizarlo en cualquiera de las modalidades que pudiera ser. Y realmente que se convierta en esta persona que se atreve a alzar la voz, que se atreve a hablar, a, a ventilar estas faltas, estos actos, para que empecemos realmente también a visibilizar esos actos, porque si nos seguimos quedando callados y seguimos y no incentivamos esta cultura de la denuncia, tampoco vamos a empezar a cambiar nuestro sistema, ni vamos a empezar a combatir o a erradicar la corrupción en el sistema mexicano. Eso a mí me parece fundamental, y me parece que también tendríamos que poner mucho énfasis en ir cambiando esta cultura, que exista esta cultura de la denuncia, en darle trámite y en que también el ciudadano reciba una respuesta pronta, efectiva, de cada denuncia que hace. Claro, también habrá denuncias que habrá que hacer a un lado, porque solamente se hacen por alguna vendetta, alguna situación personal, que, bueno, pues todos los seres humanos también tenemos nuestras propias pasiones,
y habrá que ser lo suficientemente objetivo y estar lo suficientemente preparados en todos los ámbitos, en cada institución, para poder ir avanzando en esta materia, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes en este aspecto? Claro que sí, magistrada, coincidimos, sobre todo personalmente con la parte de la educación desde las primeras etapas. Creo que es muy importante ir generando ese cambio de pensamiento. Y bueno, después de esta interesante explicación, de estas importantes reflexiones, le pediría a mi compañera Reina que nos haga el cierre y reflexiones de esta sección. Pues sí, magistrada, con todas estas, estos puntos, estos mecanismos que nos dio para que no exista impunidad, pues sí se requieren reformas, precisamente a las leyes, ¿no? Entonces, y al procedimiento de cómo se tienen que llevar las cosas. Y como bien mencionó Keops, y usted misma hacía mucho énfasis en eso, en la parte de la prevención. Creo que prevención significa pues todo, como la vacuna, ¿no? Para que la enfermedad no, al rato no cause daño, y el flagelo y las consecuencias de la corrupción, pues efectivamente eso es lo que causa el desgaste y el incremento a la pobreza, los malos servicios y todo eso. Y creo que esa es la percepción en donde la ciudadanía sigue teniendo esa percepción al recibir esos servicios. Pues dice, no, no mejoran los servicios públicos. Pero pues sin embargo, ahí está, ahí están todas las instituciones, ahí están todos quienes tienen esa gran tarea de administrar los recursos públicos conforme al 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con esos mecanismos, desde el área que usted tiene de la parte de la investigación y de la sanción. Pues nosotros tenemos que trabajar mucho, y los servidores públicos también tienen que trabajar mucho, porque pues como siempre se ha dicho, para que haya corrupción, pues se necesita de dos, ¿no? El ciudadano y el servidor público. Y en el caso de la eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, pues ahí participamos ambos. Y creo que allí ha estado el problema, en donde pues las leyes no van armonizadas con esos mecanismos. Y pues tenemos mucho que trabajar para ya no seguir sufriendo el flagelo de la corrupción, y la integridad, de lo que usted hablaba de la educación, la integridad desde la niñez, la integridad empresarial, la integridad, porque solo de esa forma, desde la ciudadanía, pues ya no se va a prestar para que se pueda cometer ese tipo de actos o de malas prácticas. Pues con esto cierro esta segunda parte, magistrada. Muchas Te gracias. regreso el uso de la voz, Keops. Gracias. Gracias, estimada Reina. Sí, pues pasaríamos entonces a la tercera sección y para eso te cedo la voz de nueva cuenta, estimada Reina. Ok, la tercera sección, permítame. Magistrada, en esta tercera sección tenemos una pregunta. ¿Considera que las sanciones previstas por la ley son adecuadas? Por favor, magistrada, tenemos 10 minutos para esta sección. Gracias. Pues mm, no, como ya se los comentaba, las sanciones que prevé la ley están muy, por decirlo de alguna manera, pues muy coloquiales, son muy cuadradas, estamos muy limitados. Yo creo que deberíamos hacer un análisis muy preciso sobre las sanciones que se imponen, o que están previstas para poder sancionar estas faltas administrativas graves, porque no hay un margen, pues, para poder tasar una sanción. O son algunas muy, pues muy endebles, no son representativas,
o son muy abusivas. Retomando, por ejemplo, este caso de estos trabajadores, llegar, a nosotros nos llegan ya en apelación y nosotros en algunas confirmamos, ¿no? La sanción, bueno, que restituya más un peso y la sanción de la suspensión por 30 días. Pero, ¿qué viene haciendo la autoridad investigadora? La autoridad, la contraparte de estos servidores públicos, quiere una sanción mayor, ¿no? Y en muchos casos pedía la inhabilitación y en otros casos viene alegando o venía alegando que existía un daño patrimonial a la entidad de la cual eran parte de estos servidores públicos. Nosotros consideramos como sección que no existía un daño patrimonial, porque justamente hay una partida muy específica para poderles dar estas becas. Entonces, en todo caso, quien resentía ese daño, pues debían de ser los mismos trabajadores o el sindicato, no así la institución. Eso por una parte. ¿Qué sucedió? Muchos de nuestras resoluciones se fueron al recurso de revisión y el colegiado nos revocó la parte de la sanción y nos dijo, está bien que le hayas impuesto una sanción económica, por un decir, 50,000 pesos más un peso. La suspensión sí no lo inhabilites, pero sí hay un daño patrimonial y entonces lo tienes que condenar a la indemnización. Y la indemnización es el mismo monto que se le estaba imponiendo como una sanción económica, más la indemnización y aparte pues se tendrá que ir actualizando por el tema de la inflación y lo que va generando ese menoscabo. Entonces, insisto, no se convierten en sanciones, en sentencias que no van a ser posible ejecutarse y que realmente no van a cumplir con su función. Hay muchos trabajadores que incluso pues ya no han acudido ni siquiera al recurso de apelación, nadie los encuentra, los notificadores no los encuentran por un lado, el tribunal colegiado dice, no, sí, cóbrales, pues sí, se están convirtiendo todas estas sanciones económicas, la sanción económica, las indemnizaciones en créditos fiscales que nunca va a poder el Servicio de Administración Tributaria realmente ejecutar y cobrar y recuperar como Estado mexicano. Entonces, me parece que sí necesitamos una reforma muy profunda dentro también de las sanciones, imponer sanciones, sí, severas, pero también que haya esta flexibilidad para poder tasar y para poder imponer sanciones que realmente sean representativas y que sean, sí, ejemplares a los servidores públicos para también ir evadiendo, previniendo, erradicando estos actos de corrupción. Me parece que es inminente también en este tema de la imposición de sanciones, de toda la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el modificar, el analizar realmente cómo podemos sancionar y cómo podemos también recuperar esos montos, esos desfalcos de los que el Estado mexicano ha sido víctima o que en los estados también las instituciones son víctimas a nivel estatal y que pues eso, insisto, repercute en los servicios de todos los ciudadanos mexicanos, ¿no? En los servicios de salud, de educación, y en esa medida pues se convierten en sentencias, en sanciones que pues no inciden realmente en el servidor público. Son sanciones que quedan pues por decirlo de alguna manera, en el limbo y que no, ahora sí, no van a hacer que cambie en esta medida o inhiban estos actos de corrupción, ¿no? Eso es lo que yo podría decir en ese sentido, en el tema de las sanciones. Gracias, magistrada. Adelante con el cierre y reflexiones de esta sección para pasar a la siguiente y última, estimada reina. Neira, perdón, Neira. Mucho gusto. Voy a hacerlo muy, muy rapidísimo porque estoy observando que hay preguntas muy, muy ricas y reacciones muy singulares en el chat. Tomé nota de algunos
de algunos aportes valiosos de la magistrada y simplemente diría lo siguiente que siempre nos recuerda muy puntualmente el doctor Béjar cuando nos dice, a ver, el derecho administrativo es una caja de herramientas. Esa caja de herramientas en la idealidad y en el deber ser, tiene que utilizarla el Estado al servicio de la sociedad, al servicio de la ciudadanía. Luego entonces, una ley general de responsabilidad administrativa y una ley general de atención a las mujeres para vivir una vida libre de violencia no pueden transitar sin escuchar estas versiones de estudiosos del derecho, sin escuchar las versiones de quienes han sido víctimas, sin atender y poner al centro, como nos decía en el episodio pasado la fiscal, la dignidad y la integridad de las personas. Ese es el deber ser. Y en torno a este gran tamiz, ya para cerrar, apuntaría algunos elementos que están de fondo, ¿no? Cómo poner al centro la dignidad y los derechos humanos de las personas para todos los juzgadores y todos aquellos que nos dedicamos a la agenda anticorrupción y que nos gusta apasionadamente todo lo que ve al sector público desde la academia o desde los espacios, desde el escritorio, desde el territorio, ¿no? De entrada, bien nos apunta la magistrada, fortalecer las capacidades institucionales del sector público, en especial de los órganos internos de control, que es con quienes llevan una vinculación estrecha para el abocamiento de las responsabilidades jurídicas que les son conferidas en el marco normativo. La corrupción socava las instituciones, la corrupción afecta a las mujeres y hay estadísticos y hay estudios internacionales como el Barómetro Global que así lo reconocen y que fue de los primeros indicativos internacionales que habla de la sextorsión, ¿no? Este concepto que ha estado inmerso en cada una de las participaciones de los aquí presentes. Finalmente diría que la corrupción vulnera los derechos humanos, animosidad de prosperidad que cada uno de nosotros alberga por el contexto del cual somos, se puede ver fracturada, se puede quebrar en el tránsito y algo de lo que muy poco he leído y he escuchado, pero a propósito de las reflexiones que nos pone de fondo la magistrada y de un libro muy bonito que se llama Repensar la pobreza, estaría por decir que la corrupción también compromete la movilidad social de las personas. Te regreso micrófonos. Muchas gracias, estimada Neira. Y bueno, pasaríamos a la cuarta y última sección, magistrada, que tiene que ver con la participación del público que nos sigue a través de las distintas redes sociales. Tenemos una gran participación el día de hoy, se generó una gran expectativa. Y bueno, por razones de tiempo, ofrecemos una disculpa de manera anticipada. No será posible darle lectura a todos los comentarios, pero vamos a iniciar en orden de prelación porque nos lo hicieron primeramente. Y empezamos con, denme oportunidad, dice Diana Arellano, dice, el miedo a un castigo por denunciar con fundamento y no en meras falacias es lo que debe erradicarse e incluso proteger al denunciante. La cultura de la denuncia es fundamental para el buen futuro de este país, no tener miedo a alzar la voz. Y dice, techos de cristal y pisos pegajosos debe erradicarse de la Administración de Justicia. Eso dice Diana Arellano. Nos manda saludos el colega Miguel Ángel Hernández del CPS Jalisco. Gracias. Y desde Mazatlán, Sinaloa, la colega de Participación Ciudadana, comisionada de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa, Raquel Sapien, pregunta, ¿qué cambios jurídicos, administrativos y sociales necesitamos impulsar para que haya confianza por parte de la ciudadanía en denunciar y para que sean atendidas? Muy interesante esa pregunta. Pues en principio cambiar la mentalidad uno como ciudadanía y desde las instituciones, pues también capacitar a los servidores públicos que son quienes encargados de recibir estas denuncias y a las autoridades investigadoras, como bien lo apuntaba Neira, también la capacitación y esta sensibilización
para que estas denuncias precisamente no se, no se conviertan en, pues en una problemática también de se revictimiza al denunciante, que no se cuide. Me parece que es sumamente fundamental la capacitación de los servidores públicos y no nada más para implementar una reforma o un nuevo procedimiento, sino la constante capacitación y el constante, pues, no nada más capacitación en los procesos, sino también el estar sensibilizando a los servidores públicos para que no se olviden de cuál es su función, que estamos para servir, que estamos realmente para combatir esta corrupción y que podamos realmente cumplir con los objetivos en esta materia, ¿no? Me parece fundamental y que también estos órganos tengan un sistema de vigilancia para también prevenir, ¿no? Las instituciones son susceptibles de poderse corromper, pues son utilizadas, son llevadas por seres humanos, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental esta capacitación, sí la modificación de las normas, sí la modificación de los procedimientos, pero también la sensibilización de los servidores públicos y ese compromiso que deben de tener para con la sociedad y eso solamente lo vamos a lograr con este tipo de capacitaciones en diferentes áreas, en diferentes materias, dependiendo también la función y el servicio que cada uno desempeñe. Gracias, magistrada. También Salvando Díaz dice, excelente ponencia, magistrada. Y bueno, como les Gracias. comentaba, lamentablemente por razones de tiempo no es El mensaje. posible darle lectura a todos. Y bueno, pasaríamos a la lectura de un reconocimiento que le haremos Gracias. entrega, estimada magistrada. Desde luego, pues agradeciéndole mucho su tiempo, el generoso tiempo que nos regala en este programa y para tal propósito me voy a permitir darle lectura al reconocimiento. Dice así, otorgan el presente reconocimiento el Comité de Participación Social de Jalisco, la Comisión de Comunicación de la Comisión de la Red Nacional de CPCs y la Fundación Hermanos Olvidados otorgan el presente reconocimiento a la maestra Natalia Telles Torres Orozco, magistrada presidenta de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema Las mujeres y el combate a la corrupción. Con fecha 23 de abril de 2025, firman el maestro Pedro Vicente Vivero Reyes, del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, a quien le mandamos, del Estado de Jalisco, a quien le mandamos también un saludo y le agradecemos por las facilidades para llevar a cabo este programa, la maestra Reina Miguel Santillán de la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y su servidor, el maestro Keops Gibran Torres Hernández de la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de CPC. Muchas gracias, magistrada. Enhorabuena. Salvo que hubiera alguna otra comentario de mis compañeras y del suyo, magistrada, daríamos por finalizado este programa. Yo nada más agradecerles nuevamente por este espacio, por poder conversar con ustedes y por permitirme también exponer estos temas que son relevantes para mí y para toda la sociedad mexicana. Muchísimas gracias a todos ustedes y les mando un abrazo y todo mi afecto. Muchas gracias, magistrada. Un Muchas gusto, gracias, gracias. compañeras, y especialmente muchas Un gracias a abrazo. quienes nos siguieron a través de las redes sociales. Los esperamos en el próximo programa. Un Buena tarde. excelente día, adiós.